Quien me conoce ya sabe que me encanta mi rutina de mañana productiva, que la hago los 365 días del año, sean navidades, cumpleaños, en cualquier momento, porque me encanta mi espacio, mi tiempo, ese tiempo para mí, mis horas y mi manera de hacer. Lo que la mayoría desconoce es que no es solo porque me encanta a mí, sino por lo que esta rutina hace por mi vida, para llamarlo así. Algunos sabréis a lo que me refiero, ahora me expandiré, pero sobre todo los que tengáis una edad cada vez más avanzada, bueno, todas las personas del mundo cada vez su edad es más avanzada, raro sería, no somos todos Benjamin Button que vamos retrocediendo hacia atrás, pero sí que parece ser un denominador bastante común, sobre todo en los hombres, es que experimentamos algo que sucede más profundamente que en las mujeres, al menos es generalizando lógicamente, pero es que a medida que pasa el tiempo, nuestras formas de hacer las cosas van quedando cada vez más solidificadas. O quizás me sucede solo a mí, también es una opción, quién sabe. A lo mejor estoy generalizando y solo le sucede al calvo de Pau Ninja. Podría ser perfectamente. El caso es que hipotetizo que el hecho de poder controlar nuestro entorno de esta manera nos da una tranquilidad emocional, porque en un contexto ancestral, un entorno controlado significaría un entorno menos peligroso. En cambio, en mi caso particular, lo que encontramos en mis rutinas de mañana es el café, ¿no? El entorno, ese trabajo ideal, las caminatas, ir al gimnasio y después sí que ya me dejo un poquito más de flexibilidad. Pero en el fondo, el saber en estas primeras 5 o 6 horas de la mañana o incluso más, el saber qué sucederá próximamente, me da una paz increíble en todos los aspectos, tanto físicos como emocionales. Ahora bien, imagina que decides dejar una franja horaria, un espacio, llamémoslo así, de incertidumbre y aventura a partir del mediodía, después de, en mi caso sería después de la comida, porque voy a entrenar, después como, pues después de ahí, pum, como ya no me tengo que preocupar de la comida, de horarios ni nada por el estilo, ahí es cuando me dejo este espacio un poco más de incertidumbre que en caso de no saber qué hacer, simplemente pues me apalanco y continúo trabajando en otras cosas que son más mecánicas y no tanto de foco, ¿vale? A partir del mediodía y la tarde, para que así no siento que vivo como un robot, básicamente. Y gracias a, o por culpa de esto, hay personas de esta franja que por esa ranura van entrando y saliendo de tu vida. Como lógicamente abres una ventana o abres un poquito esa puerta, pues lógicamente hay gente que dice, hostia, ¿qué hay aquí? Hostia, es una parte de Pau que no conocía o no hubiera tenido la oportunidad de conocerte si siempre estuvieras encerrado en tu maldita casa haciendo contenido, ¿no? Y esas personas son nuevos amigos, nuevas parejas, nuevos ligues, nuevos conocidos, nuevos maestros, lo que sea. Quien sea y como sea que los hayas conocido, ¿vale? En tu nuevo hobby de bailar, en el gimnasio, en el no sé qué, en el no sé cuántos. ¿Y qué implica que estas personas vayan entrando en tu vida? Pues que inevitablemente sus mundos, sus realidades, en más o menor medida chocarán contigo. A menos que esas personas sean tu gemelo separado al nacer, habrá un choque de realidades que si no estás acostumbrado, porque ya te has acostumbrado paradójicamente a tener tus maneras de hacer muy solidificadas, pues chocarán con más impacto contigo. Pero a lo que me refiero es que estas realidades, ¿no? El mundo de los demás, inevitablemente tendrán que interaccionar con nosotros y tendremos que, llamémoslo entre comillas, lidiar con ello. O bien nos desentenderemos por completo, porque, bueno, no tiene por qué ser personas tóxicas, solo que sus mundos chocan demasiado con nuestra manera de verle el mundo, o bien lo aceptamos y decidimos lidiar con esos casos de caos emocional que inevitablemente experimentamos cada vez que la realidad de esa persona nos abofetee la mente y nuestra realidad. Quizás querrán hacer algo por las mañanas, cuando tú tienes tu rutina perfecta. Quizás querrán ir a donde sea, cuando tú querías volver a casa a esa hora para hacer tus horarios de comida ancestral antes de que el sol se ponga. Y claro, ninjas de la vida, nos encontramos entonces con una encrucijada. Son dos preguntas en las que sinceramente no puedo responder ahora mismo. Os las planteo a vosotros porque a lo mejor algunos sí tenéis clara la respuesta. ¿Quiero eliminar a la mayoría de aperturas de puerta a que alguien interrumpa mi equilibrio, mi tranquilidad y sobre todo lo que es mi palabra clave, que es la paz, que interrumpa mi paz? O quizás
los valores personales que tengo me hacen cuestionar en qué tengo que luchar y qué tengo que trabajar cuesta arriba con estos caos, ¿no?, de los nuevos entornos que van llegando a mi vida. Me refiero a que si quiero ir volviéndome un ermitaño a cambio del control del entorno, a cambio de la paz, o si uno de mis valores es el crecimiento, y en esto incluiría el crecimiento emocional, y que por lo tanto es mi responsabilidad lidiar con las emociones que chocan conmigo al dejar la puerta abierta para estas otras personas en mi vida. La respuesta a esta pregunta no es fácil, y no os voy a mentir, queridos ninjas de la vida, sigo sin poder dar claramente una respuesta de blanco y negro de qué es lo que quiero. Por esto he hecho un episodio al respecto, porque quiero dejarlo ahí en el mundo. Muchos de vosotros seguro que estas cosas os han venido a la cabeza, y si no, os vendrán en algún momento. Y una pregunta que podría extrapolar perfectamente también a los que os encontráis en una edad, en una situación de que os tengáis que plantear si queréis tener una familia en el futuro. Porque claro, la pregunta va en la misma dirección. ¿Quiero esta vida que yo etiqueto de perfecta porque está moldeada a lo que yo quiero? ¿O es algo que realmente sacrificaría por tener, por ejemplo, unos peques quizás que te dieran por culo? Claro, que entonces sería un caos de vida que flipas, ¿no? Por mucha estructura que quieras, hay esa falta de flexibilidad porque un peque es lo opuesto a algo fijo, ¿no? Es básicamente a estructura que se mueve así. ¿Quiero paz sin tener que trabajar en factores emocionales que se activan cuando otras realidades chocan conmigo? ¿O estoy dispuesto a que mi mundo se tergiverse a cambio de crecer emocionalmente? No es ninguna pregunta trampa. ¿Qué elegiríais vosotros? ¿Existen las dos opciones a la vez? Es decir, ¿podríamos ir a épocas? Cuando chocan dos mundos con alguien, a menos que hayas crecido en una familia perfecta, aquí es cuando inevitablemente se despiertan lo que son los triggers, los que son los disparadores emocionales, los detonantes emocionales. En español se dicen de muchísimas maneras, en inglés son los emotional triggers, que se utiliza la palabra trigger y ya está. Eso que nos hace sentir que cuando chocan con nosotros, en un momento se nos activan las alarmas, queremos cortar por lo sano lo que sea que nos hace sentir tan mal en ese momento, aunque sea durante unos segundos, y nos descoloca por completo nuestro balance, ¿no?, de nuestro entorno perfecto. Así que hoy vamos a conocer qué son los detonantes emocionales, por qué suceden algunos ejemplos y el pequeño secreto que tienen, pequeño gran secreto que tienen, lo vemos aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Cada compra de la agenda de Pau Ninja contribuye a que este podcast siga 100% independiente, sin patrocinadores que manchen nuestra libertad de información. Usa el cupón PROPÓSITO como descuento de agradecimiento cuando busques Agenda Pau Ninja en Google o en la tienda de las notas del episodio para añadir a tu arsenal la única agenda creada para estrechar relaciones con los demás, pero sobre todo con nosotros mismos a través de la inteligencia emocional, porque sus secciones están basadas en evidencia científica para potenciar nuestras metas, gratitud, disciplina y propósito de vida. Modelos mentales introspectivos que sinergísticamente nos permiten aumentar la productividad, reduciendo la ansiedad del procrastinador. Así que ármate para la vida tomando acción gracias a la agenda de productividad de Pau Ninja y sigue disfrutando de este episodio. Un trigger, un detonante, un disparador emocional es un estímulo que nos provoca una reacción de emociones intensas, que además viene de una forma inmediata. O sea, es lo peor de lo peor. No solo es intenso, sino que encima viene inmediato, de golpe, sin que te des cuenta. Algo que no necesariamente tiene por qué ocurrir por un estímulo que sea externo, como un sonido, una situación, una imagen, sino que también puede ser algo interno, en el sentido que haya un recuerdo, una reacción, un pensamiento que desencadene este trigger, este detonante, este disparador emocional. El externo sería que si escuchas el sonido el rugido de un león detrás tuyo, pues lógicamente tendrás un disparador emocional que en este caso será de miedo y de reacción inmediata sin ni siquiera pensar. Lo que pasa es que cuando en el mundo de la psicología y de las relaciones se habla de detonantes, hacemos siempre referencia a las interacciones, o más bien dicho, al resultado de las interacciones, de una interacción puntual en un momento específico que tenemos en nuestras relaciones, especialmente relaciones emocionales,
románticas, ¿no? Pero puede ser cualquier tipo. Siempre se habla de disparadores emocionales como cuando algo en el presente nos lleva a esta reacción emocional como algo muy grande, que la persona que nos ve reaccionar dice, hostia, joder, tampoco hacía falta que te pusieras así, ¿no? Y ya estábamos teniendo una conversación normal, digo algo y de pronto, ¡pam! Hostia, joder, tranquilo, tranquilo. Y claro, además que muchas personas lo pueden tener a diario o incluso varias veces al día. Que se pongan disparadas, nunca mejor dicho, precisamente por interacciones con alguien. Y de hecho muchos lo habremos usado como motivo incluso para terminar relaciones románticas o de amistad porque, claro, nos pone en una situación de guerra. Si alguien te hace sentir así constantemente, vas teniendo conversaciones con esa persona y la interacción siempre te lleva a que estáis teniendo una conversación normal y siempre hay una palabra, una frase que te dice algo. Acostumbra a ser de un tema específico que te pone de, hostia, ya no quiero hablar o lo que sea. De nuevo, similar a si escucháramos el rugido de un león justo detrás nuestro. No sienta nada bien porque actuamos reactivamente. Claro, al ser reactivos de inmediato sentimos que es una falta de control por nuestra parte a lo que sentimos. A nadie le gusta ser reactivo porque significa que es una falta de control. Actuamos reactivamente en una situación emocional, en este caso, está siendo el pasado lo que dicta qué hacemos, qué pensamos, por qué reaccionamos, nos disparamos así y cómo nos estamos sintiendo en este preciso momento. No lo estamos controlando. ¿Y a qué me refiero con esto de que es una situación emocional que está siendo el pasado que nos manipula o nos hace reaccionar así? Pues mirad, estos detonantes suceden por asociación, condicionamientos o respuestas automáticas. Lógicamente, si escuchas el sonido de un león que viene a por ti, no te sentarás ahí de brazos cruzados a esperar cuál es el motivo lógico de que haya un sonido de un rugido de un león, sino que el sistema límbico, nuestro sistema límbico, particularmente es la amígdala, activaría nuestro sistema de huida y lucha, de alarma, de emergencia. Pues también reaccionamos de esta forma automática con otras asociaciones o condicionamientos, incluso en la sociedad actual, sin la necesidad de que sea un depredador que viene directamente a comernos. O sea, no necesariamente de forma adrenalínica, pero sí negativa para ayudarnos a sobrevivir a un entorno que en este caso sería emocional, que nos reta un montón y que tiene una relación en el pasado o experiencias. En el fondo, como todo lo que hace el cuerpo y la mente, nos intenta proteger de los demás, o a veces incluso también de nosotros mismos, ¿vale? Las emociones negativas que vienen en forma de disparador, de este detonante, están relacionadas con... No quiero utilizar la palabra traumas, ¿vale? Cuando se habla en psicología y escucho la palabra traumas, me recuerda bastante a cuando estoy escuchando a alguien hablar de marketing y dice valor. No sé qué, tiene mucho valor, o digo, pendehumos, ¿no? Intentamos salir de esta palabra ya hasta que se enfríe durante unos cuantos años y la podamos volver a usar. No quiero utilizar aquí también la palabra traumas, porque en el fondo me estoy refiriendo a esto, ¿no? A la asociación o al condicionamiento para pensar así, de estas emociones negativas que nos disparan. Y es que el motivo por el que nuestra reacción es tan grande es porque típicamente a lo que estamos reaccionando en ese preciso momento, esto es importante porque este trigger emocional sucede en un preciso instante, es mucho más que lo que realmente está sucediendo de forma objetiva en ese momento. Me refiero a que si un observador externo, una tercera persona, tú mismo, me vieras ahí reaccionar, me verías y pensarías, hostia, Pau Ninja está reaccionando muy exageradamente a esto, ¿no? O está teniendo una reacción de niño pequeño. Pero lo que sucede no es que reaccionemos así porque sí, sino porque es algo que arrastramos emocionalmente hablando de experiencias pasadas o dolor del pasado o necesidades no satisfechas en las que usamos para filtrar la experiencia en la que nos encontramos ahora mismo. Es decir, que sea lo que sea que está sucediendo en este preciso instante, tenemos las gafas puestas de esta experiencia pasada que nos afectaron de una manera que nos marcó mucho. Por eso, si el observador externo tuviera las mismas gafas que tú puestas, ¿no? o conociera tu historia del pasado, porque él vivió algo similar, porque a lo mejor él también vivía en una tribu donde escucharon un ruido del león y pasaron cosas malas,
pues es mucho más fácil, lógicamente, que entienda por qué hemos reaccionado de una forma tan dramática para otros. Y la pregunta que nos tenemos que hacer entonces es cómo llevamos esto del león a la sociedad moderna. Si eres alguien que ha sido, por ejemplo, abandonado en el pasado y lo que está sucediendo ahora está hurgando en esta herida específicamente, entonces la mayoría entenderá por qué reaccionamos con un disparador y con tanto drama, de una forma tan emocional, ¿no? Que no puede ser entendido por otras personas que no hayan vivido lo mismo que nosotros en el pasado. O sea, no estás viviendo solo la sensación de abandono en ese preciso momento, sino que salen a relucir todas las otras veces de golpe. Salen a relucir todas las otras veces que también te han abandonado de golpe, que no resolvimos, ¿no? O sea que en el fondo todas estas emociones son tan reales como válidas, lo que pasa es que suceden dentro de ti. Por ejemplo, alguien comenta X de tu trabajo y dices, ¿cómo? Inmediatamente te pones a la defensiva. O tu novia te dice que laves más los platos o seas más limpio y inmediatamente te planteas si esta relación tiene futuro. O vuelves al pueblo de toda la vida y un sentimiento de melancolía también invade tu alma. En este caso quería poner algún ejemplo también que fuera positivo, ¿no? Y aunque es verdad que lo que acostumbramos a prestar más atención siempre no son esos detonantes que suscitan emociones positivas o melancólicas, sino las que son de emociones negativas. Porque recordemos que los humanos tenemos un sesgo de negatividad emocional que nos ayuda a sobrevivir en la naturaleza, porque si hubieses sobrevivido al león que ruge, quizás igualmente hubieses visto como gente de tu tribu, como familiares o amigos o el chamán de la tribu, quién sabe, no tendría la misma suerte o rapidez y morirían a las garras del león. Por eso mantienes, incluso multiplicas esa sensación de negatividad, porque sabes y está confirmado en tu subconsciente que esto te ayudaría a sobrevivir. Entonces tu cuerpo, con el afán de automatizar esta supervivencia, activa mecanismos similares que nos llevan a recordar subconscientemente estas experiencias del pasado. Por esto podríamos definir a estos desencadenantes emocionales como si fueran una especie de, si lo pensamos objetivamente, como mentores o maestros, ¿no? Porque muchos justificamos las reacciones emocionales que tenemos con los demás pensando antes que nada que esa persona pues, nos está molestando muchísimo o que te enfada tanto cuando esa persona hace X acción y te enfada muchísimo y dices, ¿por qué quedo con esta persona? Y lo intentamos racionalizar y darnos excusas para no volverlo a vivir. No queremos escuchar el león rugir y es por esto que creamos nuestros entornos seguros en los que hay cero posibilidades de enfrentarnos a un león. Por eso nos vamos recluyendo de la sociedad, ¿no? O del mundo. No tiene que ser literalmente, a lo mejor es emocionalmente, porque no hay ningún entorno más seguro que aquel que somos capaces de crear nosotros, aquel que de forma flexible nos hacemos precisamente para vivir en paz. Este es el argumento. El otro es que en teoría, sí, tendría que ser una oportunidad de aprendizaje para que estos triggers, no son tigres, ¿vale? Ni leones, son triggers, de disparadores emocionales, fueran nuestros maestros. O sea, si algo puede tener este efecto en mí, cuando me siento bien y luego algo o alguien me hace reaccionar de esa manera tan reactiva, en el fondo dice más de mí que de la persona o situación que me desencadenó. Por eso cuando una persona intenta faltarme al respeto, que yo reaccione, una de estas malas personas que son tan tóxicas, yo siempre tengo una frase muy presente en mi cabeza que es la de no dar a las personas ese poder. Es decir, la frase que tengo es que las personas tienen tanto poder en mí como yo decido darles. Porque estos detonantes no demuestran necesariamente quiénes son esas personas, sino que estos detonantes nos demuestran dónde tenemos que crecer aún. Y no quiero darle a esa persona el poder para que me desencadene toda esa mierda en mí. Si ves a una persona, yo qué sé, súper mazada y lo primero que te viene a la mente son excusas o maneras de juzgar a esa persona por el cuerpo que tiene en vez de admirarla, nos podría estar indicando que es un desencadenante en el que podríamos trabajar, ¿no? Es otra manera de flipearlo, de hacer lo contrario. Otras personas tóxicas nos quieren hacer reaccionar, pero también a veces
si reaccionamos nosotros es que, ostras, ahí está el poder. ¿Qué está pasando aquí? Sabemos que podríamos, yo qué sé, tener mejor aspecto, más estético, sentirnos mejor o cuidarnos más, aunque acostumbra a suceder a un nivel subconsciente y es lo que nos hace sentir incómodos y con una reacción que no sabemos muy bien de dónde viene, pero esta subconsciente no tiene por qué necesariamente ser una carencia, sino que podría ser una carencia, pero podría ser esa necesidad no satisfecha, ese dolor. Nos sentimos así porque estamos reconociendo, y en este caso vuelvo a repetir que es inconscientemente, que no estamos, en este ejemplo, poniéndonos mazas, ¿no? Por esto se nos dispara algo dentro de nosotros. El kit de la cuestión es ¿qué hacer? Porque mirad, te interesa el desarrollo personal, la filosofía, la psicología, las relaciones, pero también, yo qué sé, Bitcoin, negocios online, salud ancestral o cripto. Si te han dicho que tienes que especializarte, pero te encanta explorar multitud de temas dispersos y algo raros, no estás loco. Ya somos 1000 multipotenciales como tú reunidos en Sociedad Ninja, la única comunidad privada de generalistas, polímatas, hombres del renacimiento, ninjas de la vida, creada para multipotenciar nuestra mente, la salud, el dinero y la comprensión del mundo. Uniéndote, no solo contribuyes a que este podcast siga independiente y libre, sino que desbloquearás productos secretos y descuentos especiales de la tienda de Pau Ninja, debates, boletines y episodios privados de conspiraciones, noticiarios y más temas fascinantes también sobre la mente. También biblioteca, resúmenes de libros y muchísimos recursos de aprendizajes más. Pero date prisa porque este es el último año que abrimos puertas a nuevos miembros. Asegura tu plaza ahora y mira cómo la suscripción se paga sola uniéndote a Sociedad Ninja mientras sigues disfrutando de este episodio. Desde una perspectiva objetiva de autodesarrollo, mejora personal, los desencadenantes emocionales te muestran lo que aún tienes que curar o lo que aún tienes que crecer. Pero, por ejemplo, si alguien, yo qué sé, ha sido víctima de violencia y escucha a alguien glorificando la violencia, pues es una reacción comprensible. En esos casos no podemos culpar a alguien por sentirse desencadenando emocionalmente hablando. De todos modos, y hablando en general, estos detonantes, desencadenantes emocionales, son una oportunidad para ver dónde hay ese margen de crecimiento si fuera algo que te importa en la vida o si te importa una relación que quieres mantener pero te encuentras siempre reaccionando a eso, ¿no? Cuando algo te molesta de otra persona, pues vale la pena que nos preguntemos, oye, ¿qué dice esto de mí? ¿Tengo este comportamiento realmente? ¿Tengo miedo de hacer lo que X personas hacen? ¿No? A veces es solo una cuestión de valores personales. Puede que sintamos algo negativo hacia alguien porque realmente está siendo un imbécil, pero muchas veces, a menudo, se trata más bien de nuestras propias inseguridades. Por esto os quería compartir también un ejemplo muy rápido, ¿no? Y es que hace años tenía un amigo que inicialmente me intrigaba, ¿no? Cuando nos conocimos me intrigaba bastante. Pero a la vez también es verdad que notaba que poco a poco me iba molestando cada vez más. Molestando como su presencia, estar con él, ¿no? Yo pensaba, hostia, ¿tiene que estar chuleando así constantemente cada día? ¿Tiene que hablar así de esta manera? ¿Tiene que actuar así? Era una persona específicamente que era seguramente la persona más disciplinada que yo personalmente conocía en ese momento. Y tener en cuenta que esto sucedió, como estoy hablando de un ejemplo de hace 10 años, pero igualmente era así, ¿no? Además, otra de las cosas que me llamaba mucho la atención y que yo siempre había carecido, que me faltaba, era que era muy directo con las personas. Era, además, un imán de chochetes, en el sentido que si salíamos de ahí de fiesta, si era el Pau de esa época, aún salía de fiesta, todas las tías, o sea, ni siquiera tenía que solo ni mover un ojo, ni mover un dedo, ni hacer nada, era un imán de chochetes y claro, en el fondo lo admiraba. Pero yo mismo no lo quería admitir, ni siquiera me lo planteaba. ¿Lo admiro o no lo admiro? Simplemente no lo hacía porque estaba proyectando, ¿no?, mis inseguridades en él, porque el tipo era, en el fondo, todo lo que yo no era en ese momento. Y entonces, al cabo de un tiempo es cuando me di cuenta. Me sentía provocado porque él me aventajaba en montones de aspectos de la vida, ¿vale? Y eran aspectos de mi vida que creo que para aquel entonces me empezaban a importar un poco, pero no había empezado a trabajar en mi día a día aún. Y lógicamente creo que eso multiplicó aún más esta inseguridad o forma de verlo, ¿no? Y por eso con el tiempo cada vez me empezaba a molestar más ese tipo, porque era su disciplina, era su físico, su confianza. En el fondo, no es que
solo yo quisiera ser eso, sino que básicamente sacaba a relucir que a mí me faltaban esas cosas. Me hacía acordarme de que me faltaba todo eso. Seguramente muchos hombres de aquí hubiesen sentido lo mismo, o quizás ya no en este mismo instante, porque todos vosotros, todos nosotros somos más crecidos que ese Pau de hace 10 años, ¿no? El caso es que me di cuenta de que mi enfado no tenía nada que ver con él, sino con mis propias inseguridades, lo que me faltaba, mis carencias. Y no es bonito, pero si nos disparamos, emocionalmente hablando, con experiencias de hace tantos años, durante toda nuestra vida, es por un buen motivo. Nos enseña dónde necesitamos crecer, lo que es realmente importante para nosotros, y es algo que creo que es relevante para aquellos que, como yo, decidimos y ojalá accionemos. No solo decimos que tenemos como valores personales principales el crecimiento, sino que a lo mejor tenemos que accionarlos. No solo decir cuáles son tus valores, es si tus acciones lo demuestran. Igualmente ahora para mí, que me considero más crecido que ese Pau de hace 10 años, igualmente necesito constantemente, siempre, sobre todo con las interacciones sociales, no todas, pero dar un paso atrás de la vida que tanto amo. Me encanta todo lo que hago cada día, pero es verdad que me dejo este espacio de flexibilidad social, de hacer ciertas actividades que no toma un rol tan importante como mis mañanas, pero que igualmente creo que al menos considero actualmente que es importante que deje como margen para hacerlo. Y es en estos márgenes, no es en mi entorno seguro de las mañanas, sin duda, es en estos márgenes de flexibilidad, de aventura, para llamarlo así. Aunque no me voy por ahí a hacer cosas locas, sino aventura en el sentido de que, hostia, pues no sé cómo va a lucir esta franja horaria, ¿no? Es ahí donde tengo que dar de vez en cuando un paso atrás, ¿no? Algo que es especialmente cierto en las relaciones también. Cuando entramos ya a trabajar a alguien, si te estás trabajando a una tía, si te estás trabajando a amigos, trabajando en el sentido de interaccionando, en el fondo no solo los estamos trabajando a ellos, no solo estás teniendo una relación o una interacción con un humano, sino que también nos estamos trabajando nosotros mismos. Salen a relucir todos estos disparadores, ¿no? Porque ahí es cuando salen estos desencadenando, ¿no? O sea, nos desencadenamos emocionalmente hablando, sacándome la oportunidad de dar un paso atrás y observar qué es lo que me hace sentir así, sobre todo si quiero crecer en este sentido, porque hay que aceptar algo muy importante, y es que, de nuevo, la pregunta de antes, ¿queremos vivir en paz o queremos crecer? Es muy fácil no querer hacerlo porque es más incómodo que los baños de hielo, al menos para mí. Sé que algunos de vosotros, algunos niños en los retiros entran en los baños de hielo como si fuera absolutamente nada. A mí me cuesta horrores. Y entiendo perfectamente que en esta búsqueda de paz, este no sea un factor que queramos trabajar emocionalmente hablando, porque el trabajo y la mejora que nos da, es decir, si trabajas en tus disparadores emocionales que te hacen reaccionar de tal manera, lo único o solo te da mejor inteligencia emocional. Y muchas personas yo creo que eso es también psicología masculina, ¿de acuerdo? Todo lo que sea monetario y lógico, no necesariamente dinero, pero algo que puedas cuantificar, que sea tangible, supongo que porque éramos los cazadores al fin y al cabo, es mucho más fácil, o más bien dicho, motivante de trabajar que no algo tan esotérico como la inteligencia emocional. Y por eso digo que le entiendo que haya personas que digan, no, yo esto no quiero trabajarlo necesariamente. Quizás en el futuro, cuando me venga en una situación, ¿no? Los hombres parece que necesitamos tocar lo que podemos mejorar, ¿no? Es muy esotérico. Pero si tenemos muchos de estos disparadores, tiene sentido que queramos entender cómo los podemos manejar, superarlos, arreglarlos. Depende del contexto o del trabajo que quieras darle tú personalmente a estos triggers, o que quieras darte a ti mismo en general, lo que represente para ti la inteligencia emocional, las relaciones y todo el rollo. Porque para superar estas heridas, experiencias, dolores o necesidades no cubiertas emocionales que nos llevan a dispararnos emocionalmente y que nos encienden, ¿no?, todas las alarmas, es básicamente siempre lo mismo. Es encarándonos
con el león. Es la única manera de superar estos, no voy a utilizar la palabra traumas otra vez, ¿vale? No lo voy a usar. Ninguno de nosotros puede volver al pasado para arreglar lo que sea que empezó a disparar esas emociones, ¿vale? Al menos por ahora no hay esa máquina del tiempo. Entonces, la única manera es ir a buscar donde sabes que hay el león, ¿vale? Fuera de tu entorno seguro. Para que cuando ruja, aunque todas nuestras alarmas, ¿no?, empiecen a sonar, para que salgamos corriendo. Entonces, lo que tenemos que hacer es un par de pasos, ¿vale? Pero pararnos y hacer exactamente lo mismo que cualquier otra cosa en la que queramos mejorar. Y sobre todo en las cosas que tengamos miedo o que sean súper incómodas de hacer. ¿Qué harías delante del león? O sea, las cosas que haríamos seríamos exactamente la misma persona, haríamos exactamente las mismas cosas delante de un león al que queramos enfrentarnos que con la chica que te está sacando de quicio. ¿Vale? Lo primero sería la respiración, que pasa totalmente infravalorada en una situación ya no solo de disparadores emocionales, sino en cualquier cosa de la vida. A veces estás haciendo un ejercicio de sprints, de double under, saltando a la cuerda, haciendo varios saltos, y lo primero que hacemos es dejar de respirar. Y eso es mucho más importante científicamente de lo que podáis pensar, porque algunos pensaréis que lo que estoy haciendo referencia a estos episodios me lo he sacado de la manga, pero en realidad hago unas cuantas referencias a fuentes científicas que os dejo, como siempre, en las notas del episodio, ¿vale? Pero a lo que me refiero con esto de la respiración es que cuando reaccionamos emocionalmente con estos detonantes, con estos disparadores emocionales, estamos teniendo una respuesta del sistema nervioso. Es por esto que no sienta para nada bien sentirnos así. Es como si te estresan o te estresas a ti mismo en todo momento. Así que estamos entrando en una respuesta ancestral de lucha o huida. Por esto el sistema nervioso está reaccionando. Y cuando entramos en este estado, o bien dejamos de respirar, o bien nuestro patrón de respiración cambia por completo. Lo que pasa es que también podemos aliviar todo esto haciendo el proceso a la inversa, es decir, cambiando primero la respiración de forma consciente, usando esa respiración que conocemos, que es más diafragmática, ¿no?, de barriga. Lo mismo que cambiarías si quisieras durar más en la cama, ¿vale? Pero es la respiración típica que usamos cuando intentamos relajarnos, en la que respiramos mucho más profundamente y cuando dejamos el aire también es mucho más profundamente. Ponemos la mano en la barriga, contamos hasta 3 y dejamos ir el aire también lentamente. Y este será seguramente el paso más importante, el primero y el único en esta reacción que en el fondo acabamos de ver y sabemos que es fisiológica. Que, por cierto, la respiración, ya no esta, sino en general, es un arte en sí misma. Y es demasiado, yo diría, aventurado que tengamos que esperar a encontrarnos en situaciones donde el león, en nuestras alarmas emocionales, saltan por todos los sitios para intentar respirar bien. Creo que es algo que tendríamos que ir trabajando más de forma recurrentemente y personalmente tendría que adentrarme mucho más en ello, ¿no?, en la respiración. Pero bueno, para el tema de hoy, ahora que ya estamos terminando el episodio, que veáis que es el pilar. Dices, hostia, yo pensaba que tenía que ir al psiquiatra, hacer no sé qué. No. Fijaros, el pilar número 1, como respuesta a intentar gestionar esta respuesta emocional de lucha o huida del cuerpo, es la respiración. Pero el pilar número 2, para empezar a gestionar todos estos disparadores, es convirtiéndonos en la persona observadora que hemos puesto de ejemplo un par de veces durante el episodio de hoy. Sabéis que he dicho, hostia, si una persona te viera desde fuera diría, tío, estás reaccionando como un niño. O te diría, qué reacción que acaba de tener por una frase que parece totalmente inocente. Pero igual que esa tercera persona que podría observarte y juzgarte o entenderte desde fuera, lo que intentamos aquí será convertirnos por un momento, cuando nos sofoquen estas sensaciones emocionales del disparador, convertirnos por un rato en ese observador. Intentar salir de nuestro ego, ¿no? Me refiero a convertirnos en el testimonio de la historia que nuestro ego nos está contando que somos como persona en ese momento, ¿no? Si te afecta mucho algo que te dicen, o sea, tu realidad es que te acaban de insultar, por ejemplo, ¿no? Pero si te conviertes en el observador, dice, bueno, esto podría ser entendido como algo que para nada es un insulto, incluso podría ser un piropo, ¿no? Entonces,
a eso me refiero, a convertirnos en ese testimonio de la propia historia que nos estamos contando, nuestro ego nos está contando. Lógicamente es algo que suena mucho más fácil de decir que de hacer. Y sé que os podría dar más pasos que sinceramente no sé. Es decir, he empezado a indagar a fondo en entender qué son, más bien dicho, los disparadores, por qué reaccionamos así, y este es el episodio de hoy. La pregunta abierta es, si alguien quiere, no tiene respuesta, o sea, no hay una respuesta correcta, es mejor estar en paz y vivir en paz, o hacer ese trabajo emocional, dependiendo de si te importa o no la inteligencia emocional y el crecimiento, tu valor personal de crecimiento, si es que lo tienes, viene de una vertiente también como emocional que te importa. Entonces decidirás si hay que hacer este trabajo o no. Pero hoy vendría a ser una especie de introducción a estos triggers y disparadores emocionales. Seguro que hay muchísimo trabajo práctico y pasos que hacer aparte de la respiración y la observación para tenerlos en cuenta, ¿no? Pero ya solo con estos dos es un reto enorme en sí mismo. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Gracias a todos los miembros de Sociedad Ninja que hacéis estos episodios posibles. Nos vemos dentro de la comunidad. Y a ti también gracias, oyente medio que has llegado hasta el final. Nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.